Hola a todos, este es el segundo vídeo sobre la composición del movimiento y ahora en el vídeo anterior vimos el tiro parabólico, tenemos aquí un tiro parabólico y ahora vamos a ir con un tiro horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos a una altura determinada y no hay un ángulo de inclinación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el movimiento va a ser de la siguiente manera. Bueno, vamos a leer primero el enunciado y ahora lo transcribimos. Nos dice que se lanza una pelota desde lo alto de un edificio de 15 metros, con una velocidad de 10 metros partido segundo, y nos pide que calculemos las componentes de la velocidad inicial, el tiempo que tarda en caer al suelo y el alcance de la pelota. Nos dice que calculemos la altura máxima de la pelota, pero es que eso es del ejercicio anterior y como vais a ver ahora no tiene mucho sentido esa pregunta. Y vamos a ver por qué. Fijaos, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a dibujar la situación del problema. Entonces aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que aquí está la pelota. ¿Vale? Vamos a ponerla aquí más o menos. Aquí está la pelota. Entonces, ¿qué pasa? Pasa aquí que se está tirando de esta manera. Se está tirando de esta manera, con esta velocidad inicial. Veo una velocidad inicial. Entonces, fijaos, yo he borrado aquí el dato del ángulo con la horizontal que me daba antes. Entonces, ¿por qué lo he borrado? Porque la horizontal, el ángulo que hay es de 0 grados. Fijaos que es paralelo. ¿Lo veis? El ángulo será de 0 grados. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de grados de que yo estoy tirándolo. ¿Qué va a pasar? Entonces, va a pasar lo siguiente. Va a pasar esto. Ese es el movimiento. Lo repito con otro color para que quede más claro, con un verde. Va a pasar lo siguiente. Que yo tiro la pelota y va a hacer esto. Así cae. ¿Y por qué cae? Pues cae porque hay una aceleración, que es la de la propia gravedad, que es menos 9,8 metros segundo cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque va hacia abajo. Recordemos que la aceleración va hacia abajo. Entonces, ¿qué más? Nos pide que hablemos de las componentes iniciales de la velocidad. Pues fijaos, vamos a ello. Este ejercicio es mucho más corto que el anterior. Aquí tenemos ya todo lo que sucede en cada eje. Bueno, vamos a poner aquí los datos, que me gusta ponerlo a mí. Altura inicial, ya no vale 0, son ahora 15 metros. La posición inicial siempre va a ser 0, salvo que nos digan lo contrario. La velocidad inicial son 10 metros partido segundo, velocidad inicial. El ángulo de inclinación 0 grados, lo pongo por si acaso. Y nos pide las componentes en el eje X e Y, Vx inicial, Vi inicial. ¿Qué más? El tiempo total y el alcance máximo. Es decir, lo que va de aquí a aquí, que es X máxima. Bien, pues entonces, este es mi 0, ¿vale? Este es mi 0. ¿Por qué? Porque para que se viera más claro, pero en realidad aquí está mi... Aquí sería el eje Y, ¿vale? Pero bueno, queda igual. Que si no nos dice nada, posición inicial 0, ¿vale? Siempre. Entonces, recordemos, en el eje X no hay aceleración. La velocidad con la que sale va a ser siempre la misma. Pues, entonces, estamos teniendo que en el eje X se da un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones. La ecuación del eje X, la velocidad en el eje X, pues fijaos, en nuestro problema será la velocidad inicial
por el coseno del ángulo. Como vale el coseno, como el ángulo vale 0, coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje X coincide con la velocidad inicial, que en este caso es 10 metros partido segundo. Entonces ya tenemos aquí, primer dato que nos pide, la velocidad inicial en el eje X. Lo vamos a poner aquí, venga, vamos a ponerlo aquí. Velocidad inicial en el eje X será igual a la velocidad inicial por coseno de alfa, que esto será 10 metros partido segundo por coseno de 0, que estos son 10 metros partido segundos. V sub 0x. Fijaos, si coincide que una de las componentes es la misma que la inicial, la otra es que tiene que ser 0. Pero vamos, eso matemáticamente se muestra porque es seno de alfa, la velocidad en el eje Y, que vale 0. Entonces ya tenemos la velocidad en el eje Y, que es por el seno de alfa, que en este caso como el seno de 0 es 0, pues ya lo tenemos. 0 metros partido segundo, V sub 0i. Ahora, ¿qué más me pide? Bueno, aquí tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo en el eje Y. Entonces, ¿qué más me pide? Pues fijaos, cuando yo voy a realizar el ejercicio me está pidiendo el alcance total. El alcance total es cuando X es máxima. ¿Y cuándo va a ser X máxima? Pues cuando la altura vale un valor, que es 0. La X final son 0 metros. Y eso es un dato que yo tengo que usar. ¿Y dónde lo voy a usar? Lo voy a usar aquí, en este dato. En este dato de aquí. Estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje acelerado, uniformemente acelerado para el eje Y. Entonces, fijaos. Aquí os dejo para que lo paréis un momento, tener las ecuaciones por si tenéis dudas. Lo paráis, pero yo sigo. Entonces, yo quiero saber la velocidad. Yo quiero saber cuándo, en qué tiempo yo voy a llegar al suelo. Pues, ¿para qué? Primero porque me lo pide. Y segundo para saber el alcance final en el eje X. Pues entonces, yo sé que Y final será igual a la altura inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el eje Y? Que se me ha olvidado aquí. Velocidad en el eje Y, 0. ¿Y cuánto vale la aceleración? Un medio de... Perdón. ¿Y cuánto vale la aceleración? 9,8. A por t cuadrado. Voy a sustituir con mis datos. Entonces yo sé que la altura final son 0 metros. ¿Y 0 metros a qué es igual? Pues es igual a 15 metros más 0. Todo esto vale 0. ¿Por qué? Porque velocidad inicial en el eje Y son 0 metros partido segundo. Eso es muy importante, ¿eh? Que es la velocidad en el eje Y. Entonces, ¿y cuánto vale este término de aquí? Pues es menos 4,9 por t cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale t? Pues nada. Despejamos, estos son metros partido segundo cuadrado. T cuadrado, o mejor dicho t, ¿cuánto será? Pues fijaos. Yo quito esto de aquí. 15 metros será igual a 4,9 t cuadrado. Ya hemos despejado, ya vamos a despejar la t cuadrado. T, pues t será la raíz de... Ahora. ¿Se me apaga el boli? Ahora. La raíz de 15 metros entre 4,9 metros partido segundo cuadrado. Las unidades me las ponéis, ¿eh? Y esto será igual a, lo hacemos en la calculadora, 15 entre 4,9, la raíz de 3,0 algo es 1,75, más menos 1,75 segundos. Ya lo tenemos.
Yo he puesto más o menos porque es una raíz cuadrada, pero ustedes tienen que saber que el tiempo es positivo, ¿de acuerdo? Tiempo es positivo. El tiempo total, ya lo tenemos, es 1,75 segundos. Eso es lo que está volando la pelota, por lo menos sin contar desde que hasta que vuelva a botar. A mí eso ya me da igual. Bueno, aunque en este caso como cae al agua no va a botar, se va a hundir. Tiempo total son 1,75 segundos. ¿Qué más? Ahora vamos a calcular el alcance X. Entonces, por cierto, X lo vamos a poner aquí por v sub 0 X, ¿vale? Para no liarnos. Entonces, ¿cuánto vale el alcance? Lo vamos a hacer en morado. X máxima será igual a v sub 0x por t, que esto es v sub 0x era 10 metros partido segundo, por el tiempo que yo acabo de conseguir, 1,75 segundos. Y estos son 17,5, 2 segundos se me van, metros. Esto es lo que recorre la pelota en el eje X. Bien, ya hemos resuelto las preguntas, ¿no? Ya tenemos las velocidades iniciales, el tiempo total y el alcance total. Pero hay una pregunta muy interesante que es las componentes de las velocidades finales. Finales. Esa es muy interesante y esa nos la pueden preguntar en este tipo de ejercicio. ¿Con qué velocidad impactará la pelota? Dicho de otro modo. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos las velocidades en cada eje al final. Entonces, velocidad final, ¿cuánto será? Pues la velocidad en el eje X será igual a la velocidad inicial en el eje X porque es un movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración en el eje X. Por lo tanto, esto va a seguir siendo 10 metros partido segundo. Pero en el eje Y es diferente, porque hay una aceleración. Entonces esto será igual a, aquí tenemos las ecuaciones, menos 9,8 t. ¿Vale? De aquí nace. Pues entonces lo único que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. Menos 9,8 metros segundo cuadrado por el tiempo que era 1,75 segundos. Y esto sale por 9,8, 17 menos 17 con 15 metros partidos segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el vector de la velocidad al caer. Entonces, fijaos, v final será 10i menos 17,15 j metros partidos segundos. Y ahora vamos a determinar la velocidad con la que acaba cayendo. En módulo, la celeridad. El módulo de la velocidad final, lo vamos a poner sin el vector, será la raíz de 10 al cuadrado más menos 17,15 al cuadrado. Y esto nos sale al cuadrado más 10 al cuadrado, 394, cuya raíz es 19,85 metros partidos segundo. Fijaos que esta es la velocidad final. Esta velocidad es casi el doble que la del inicio. ¿Y eso tiene sentido? Pues sí, claro que lo tiene. Claro que lo tiene. ¿Por qué? Porque está ganando velocidad. ¿Por qué? Porque está acelerándose a causa de la aceleración de la propia gravedad. Por lo tanto, es un resultado que tiene sentido. Es una velocidad mayor con la que impacta que con la que inicia el movimiento. Pues nada, ya tenemos aquí todos los datos y todas las cosas que nos van a preguntar del tiro horizontal. La altura máxima, por si no ha quedado muy claro, es la que empieza el movimiento. Porque al ser horizontal, nunca va a ir hacia arriba. Siempre va a ir
hacia la derecha y por la aceleración de la gravedad cae para abajo. Por lo tanto, la altura máxima pues no tiene mucho sentido en este problema. En fin, espero que os haya quedado claro este ejercicio y ahora nos vemos en el último ejercicio.